tal? Buenas tardes, hola, cordiales bienvenidas a este programa Ecumene de Diálogo del Arte Real, de lo común a lo desconocido. Estamos transmitiendo a través de Ecumene TV y desde el oeste de Tijuana. En Tijuana, aquí empieza la patria, aquí empezamos nosotros. El objetivo, y doy las cordiales bienvenidas a todos los que nos están mirando a través de las redes sociales, a través de México. Y en Colombia, que tenemos algo muy especial hoy en la actualidad. ¿Sí? El día de hoy para nosotros es un honor, es un placer tener a nuestro presidente, el presidente del Iván Herrera, perdón, Herrera, sí, de Cripsa, que es un tema muy interesante donde nos va a hablar de qué es la masonería, cómo se mueve y qué es, y vamos a conocer. Bueno, no, sin más preámbulo, de lo de las bienvenidas a el presidente Iván Herrera. Muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Adelante. Gracias, Miguel. Encantado de saludarte, encantado de la invitación que me has hecho y dispuesto a este diálogo que me enaltece. Ante todo, muy agradecido pues, de los hermanos, de las personas, de los amigos que en este momento nos están viendo y escuchando. Sí, es de que vamos a conocer un poco de qué es Colombia, cómo es que es Crista, cómo se mueve, cómo se transmite y qué mejor que un experto presidente que ha tenido años en la masonería, ¿sí? Y qué mejor puedo decir. No hay mejor forma de describir que dicen, hay veces que dice, no hay que describirse uno mismo, pero le estoy pidiendo de favor que nos diga quién es, qué hace y qué ha hecho en un transcurso de una carrera, que para nosotros es una carrera muy reconocida y muy respetada. Adelante, maestro. Gracias, mi nombre, pues Iván Herrera Michel. Yo me inicié el 4 de junio de 1983. Eso significa que este año cumplo 39 años de estar trajinando pues, por los caminos de la masonería. No he podido salir digamos, de mi condición de eterno aprendiz de toda la vida. Sigo aprendiendo cosas. Seguramente de este diálogo también aprenderé cosas que me servirán para reflexionar, para preguntarme, para edificarme, para tratar de buscar la mejor versión de mí mismo. He tenido algunas funciones, algunas responsabilidades de funciones, más por la fraternidad de mis hermanos que por méritos propios, pero bueno, ahora estamos desde mayo del año pasado, del año 2021, en una asamblea virtual porque estábamos apenas iniciando el tema de las vacunas y había que hacer la asamblea de CLISAS en la presidencia y bueno, preparándonos ante todo para la próxima cita en Lisboa del 12 al 15 de mayo, el próximo, ya en un mes y tenemos mucha ilusión del reencuentro después que no nos reencontrábamos del año 2019 en Montreal, muchos hermanos que saludar, muchos hermanos que conocer y ante todo, repito, un eterno aprendiz y dispuesto al diálogo porque los masones hacemos de la palabra y del diálogo la herramienta principal de nuestra construcción de nosotros mismos y de la exteriorización de nuestro trabajo en la construcción de sociedades, en construcción de familia, en construcción de amistad, construcción de tantas cosas. ¿Verdad? Lo que estamos llamados en este sistema moral ilustrado por símbolos y velado por alegoría, que es la masonería de hace 300 años y pues ahí estamos. Y con mucho respeto para la masonería de México, en donde he tenido también el placer de trabajar en Tijuana. He estado en Tijuana trabajando, claro que sí, también he estado trabajando en Ciudad de México, en el DF en ese entonces, y un poco, ¿no? Pues la historia, tengo un panorama general y entiendo de la masonería de México a través de sus diferentes modalidades, pues para los que no son masones,
que llamamos ritos, sin ninguna connotación religiosa, ni mucho menos, es sobre todo el rito escocés antiguo aceptado, el rito York, y por sobre todo, y me quito el sombrero, el rito nacional mexicano con una extraordinaria historia desde 1825, en todas sus modalidades. Entonces, aquí estoy, Miguel, para conversar los temas que crea que podemos hacer. Primero que todo, ya sabe que lo de la Escuela de Bebida, sí, y excelente, muy buena presentación. Que yo sé que es la humildad, la sencillez de que un masón lo distingue. No nos dijo todos los cargos que ha tenido, pero sabemos la humildad que usted tiene. Como usted dice, es un aprendiz, un sencillo aprendiz, como todos. Vamos a empezar. ¿Qué es cripta? Nos vamos a, por favor, denos un Bueno, quizás, conocer de acuerdo al mundo, aquí en el conocimiento, saber que nos gustaría saber quién es, qué es y como presidente, usted. claro, Adelante. bueno, hay una historia larga que se remonta, digamos, a la guerra franco-prusiana de 1870 y pico. No la voy a tocar en detalle, pero de allá vienen las raíces. Finalmente, lo que existe hoy es la materialización de una idea de la cadena universal, de que los masones podemos unirnos, trabajar, y de hecho lo estamos haciendo. En el año, en enero, 21 de enero de 1861, se reunieron en una ciudad de Estrasburgo, que queda casi en la frontera de Francia con Alemania, un grupo de grandes logias de Europa y una del Líbano, hicieron un documento se llamó el llamamiento de Estrasburgo, el papel de Estrasburgo, que básicamente lo que decía era somos masones y estamos llamados a una cadena universal bajo la más absoluta libertad de conciencia, bajo la más absoluta tolerancia mutua, y desde entonces estamos trabajando todos los años nos reunimos, y bueno, naturalmente por razones de edad yo no asistí a esa fundación en el año 61, pero yo ya tengo más de 20 años de estar trajinando, yendo a Glisa, y todas las reuniones se dividen en dos partes. Ya aquella pequeña gota se hizo río. Hoy somos alrededor de un centenar de grandes logias, grandes orientes, que es como llamamos a nuestros núcleos, ¿verdad? La forma en que trabajamos administrativamente, y la cita anual que vamos a tener en Lisboa, repito, primero hay un coloquio, cada año se elige un coloquio, un tema de reflexión. Este año vamos a reflexionar sobre la juventud, no tanto la masonería y la juventud, sino vamos a reflexionar sobre la juventud, el sistema de valores que podemos, a partir de la masonería, invitar, señalar, para ver si los jóvenes lo toman como referente, porque pensamos que la masonería tiene algunas convocatorias que son absolutamente transversales en las geografías y en las épocas, sobre todo relacionadas con las humanidades, la ciencia, la cultura, estas cosas, porque finalmente son los jóvenes los que van a vivir más tiempo que nosotros en la tierra, en los países, y ellos tienen ya que irse tomando. De hecho uno ve que tenemos una fuerza importante de jóvenes entre 30 y 35 años, eso lo llamamos jóvenes ya preparados, profesionales, algunos con posgrados, en fin, ingresando a las logias, y comenzarán a asumir cargos de dirección bajo sus propios parámetros civilizacionales, y eso es extraordinario. Nosotros vamos a reflexionar sobre eso, y vamos después a ver si profundizamos en nuestras grandes logias, en nuestra logia, cada uno de los temas, de lo que se diga, cada uno de las del centenar de grandes logias va a presentar una ponencia, se discute después entre todos por idiomas. Hay 3 idiomas oficiales, 3 mesas oficiales de trabajo, una en francés, una en inglés y una en español, y la organización esta vez es la Gran Logia Simbólica Española. Nosotros nos reunimos grandes logias masculinas, no hay ningún problema, grandes logias femeninas, no hay ningún problema, grandes logias mixtas, no hay ningún problema. Básicamente somos una organización de grandes logias de personas, en donde no distinguimos en el trabajo intelectual, especulativo, constructivo, si alguien pues se viste de hombro, se viste
de mujeres básicamente funciona, guardando nuestras particularidades como las universidades, como los centros de investigación, en donde no se tiene en cuenta sino la capacidad que tiene la persona y la disposición que tiene la persona de construirnos y de construirse, y nos construimos a partir del otro. Esa es la primera parte. La segunda parte es una asamblea general, una asamblea en donde se eligen presidentes, se eligen vicepresidentes, uno por cada continente. Bueno, lo normal, se miran los estados financieros, los revisores de cuentas, auditores, dan su experticio sobre cómo fue el manejo de las cuentas, se proyecta un presupuesto para el próximo periodo reglamentario y estatutario, y bueno, CLISAS en este momento, CLISAS es una sigla por las iniciales en francés, pero en español significa Centro de Enlace de las Potencias Masónicas Firmantes del Llamamiento de Estrasburgo. Entonces, para entrar a CLISAS, lo primero que hay que es adherirse al espíritu de que quiero trabajar en una cadena de unión universal en donde vamos a estar bien. Eso es lo primero. Y después algunas cuestiones administrativas, en fin. Esa es la asamblea y se acepta. En este momento hay 10 grandes logias que han pasado el trámite de ingreso, y seguramente yo tengo mucha fe en que la asamblea va a, si no las 10, por lo menos hay 8 o 9, muy pocas se quedarán, porque realmente son extraordinarias todas las que he visto que se hace. El trámite no solamente es tocar y quiero entrar, sino que de alguna manera hay que, siempre se nombra a alguien que vaya y mire si realmente tiene solvencia masónica, si son masones, si estos valores, si se debe, ¿verdad?, al progreso de la humanidad, si se debe a los valores humanistas, que si cree en la libertad individual, si cree en la igualdad entre las personas, si cree en la fraternidad entre las personas a que nos convoca, sobre todo en esta época que tanta falta nos hace hablar de eso. O sea, no han perdido vigencia por más de 2 siglos y medio que tenga esta divisa que nos honra: libertad, igualdad y fraternidad. Y la de CLISAS la complementamos con la absoluta libertad de conciencia. Eso dice que pueden entrar cristianos, musulmanes, judíos, budistas, en fin, de cualquier tipo de creencia o convicción personal que se tenga, siempre y cuando sea una persona libre de buenas costumbres y que quiera construir sociedad y construir ser humano. CLISAS tiene también, ese es en la labor interior, pero también tiene una exteriorización. No nos quedamos nada más que nos reunimos y salimos a almorzar y después tenemos una cena galante, no, que también la tenemos, sino que CLISAS en este momento tiene tres líneas, está trabajando en 3 líneas con mucha seriedad. CLISAS es la única ONG, bueno, no es la única, pero bueno, CLISAS está vinculada al Comité Económico y Social de las Naciones Unidas, como en la categoría de ONG en su máxima categoría. Venimos trabajando el tema del derecho a la paz. El derecho a la paz desde el año 2008-2009, en el seno de las Naciones Unidas se vienen trabajando y ha tenido algunas dificultades, algunos avances, se han dado paso, pero CLISAS desde su vinculación al ECOSOC ha venido trabajando en eso porque creemos que el derecho a la paz debe ser incluido en el listado de los derechos humanos. Pero bueno, ya sabemos que las decisiones que se toman en el seno de la ONU se toman su tiempo y su maduración. Por otro lado, tenemos un observatorio de la dignidad humana, cómo funciona entre las centenar de grandes logias que tenemos, grandes orientes. Tenemos unos formularios, hay una persona encargada, especialista en el tema de dignidad humana, en fin, en donde recaba información de cada uno de los países miembros, información técnica. Tratamos de que no sean ideologizadas, politizadas naturalmente, sino que sean datos concretos, casi que académicos y muy centrados. Y después se condensa y se presenta un informe a la Asamblea y se elabora un documento del Observatorio de la Dignidad Humana. También tenemos un comité de bioética que funciona más o menos de la misma manera. En este momento la preside una vicepresidenta que es francesa, que fue la maestra de la Gran Logia Femenina de Francia, María Teresa Besson, extraordinaria, también con una hermana extraordinaria que fue vicepresidente en su momento, que es Sina Piperaki, ella es de Grecia. Y el Observatorio de la Dignidad Humana lo preside pues un querido hermano también Charitá, que
está haciendo una buena labor y desde hace años la viene haciendo con lujo de competencia. No sabría más, así digamos, esas son las tres líneas principales que tenemos que hacer. CLISA se rige, como fue fundada en Estrasburgo, Francia, se rige por la ley francesa de 1905, tiene su cuenta en el banco más importante público de Francia, el Banco Agrícola, y bueno, ahí estamos trabajando y esperemos pues que este espacio, esta ágora de reflexión masónica, con reflejo de exteriorización puedas arrojar algunas luces a ser consideradas en el mundo profano, naturalmente de la mano de muchas otras ONG, de muchos otros espacios que no masónicos que están construyendo el futuro que tenemos con los materiales que tenemos naturalmente y dentro de la diversidad que tenemos. Más o menos así, Miguel, es una línea general lo que podríamos hablar de CLISA. Si tienes algún tema en particular, pues podríamos conversar. Qué interesante, me pareció muy excelente la explicación que nos acaba de dar. Otra, es decir, en Colombia, ¿cómo se ve la masonería? ¿Cómo se ve CLISA? ¿Cómo se ve? Me interesa mucho, me llamó mucho la atención y nos acaba de hablar usted acerca de que la mujer en la masonería involucrada. Bueno, ¿Qué es, por favor? bueno, yo quiero, bueno, me toca varios temas que son de mi corazón. La primera, mi país, Colombia. Colombia es Por un favor. país extraordinario, un país que si no fuera colombiano, de todos modos lo admiraría. Muchos países del mundo quisieran tener una cordillera. Nosotros tenemos tres cordilleras: la occidental, la oriental, la central. Tenemos una cuenca hidrográfica que se puede acabar el agua en todas partes y aquí tendremos agua. De hecho, pues, se habla mucho de la reflexión sobre el tema del agua. Casi una cuarta del país, por decirlo menos, la tercera parte es nuestra selva amazónica, el pulmón del mundo, y lo tenemos. Los piedemontes son extraordinarios de las tres cordilleras. Y cuando algunos países luchan por tener una salida al mar, se sienten muy orgullosos de tener una salida al mar. Compartimos con México que tenemos dos grandes litorales al mar, uno al Pacífico, por lo tanto nos podemos ir en una lancha a Tijuana, y uno por el Atlántico. Yo vivo en el Caribe colombiano, en una ciudad, Barranquilla, queda, bueno, de pronto una hora de Cartagena. Cartagena se parece mucho, no pienso yo, a Veracruz, en México, tratando de buscarle fortificaciones y todo, desde la línea de las fortificaciones de La Habana, de San Juan de Puerto Rico, antes de Portobelo en Panamá. Pero bueno, eso por decir un país con todos los pisos térmicos, 1.100.000 kilómetros cuadrados, eso es mucho, 50 millones de habitantes. Y bueno, tenemos las características de nuestros pueblos latinoamericanos, bueno, nos discutimos, vivimos mucho los temas políticos y nos ilusionamos y nos peleamos, pero a nosotros nos hace masones, no nos hace masones el pelearnos, lo que nos hace masones es el abrazarnos después de pelearnos por temas cualquiera, ¿verdad? Tratamos de no meternos en esos temas, de no discutir ni tratar de imponer nuestra mirada sobre el otro, pero bueno, eso Colombia, y ya notas que tengo la camiseta y esto. CLISA tiene tres grandes logias colombianas. La Gran Logia Central de Colombia tiene sede principal en Bogotá, pero tiene logias en varias ciudades del país. Es mixta, practica el rito escocés antiguo y aceptado, y el rito francés moderno. Hay logias que practican un rito, practican otro rito. En la Gran Logia del Norte de Colombia es masculina, tengo entendido que es unirritual, practica el rito escocés antiguo y aceptado. Y mi Gran Logia se llama Federación Colombiana, tiene asiento en Barranquilla, la Gran Logia del Norte de Colombia, y la Federación Colombiana de Logias Masónicas es mi obediencia, es mi gran logia a la que pertenece mi logia. Es
es mixta y también pues tenemos patente para practicar los dos ritos, el rito escocés antiguo aceptado y el rito francés. Y bueno, nos enriquecemos en la práctica de los dos ritos. Es importante porque cada uno tiene no son incompatibles, a mí me parece que son hasta complementarios o asignaturas enriquecedoras en la mirada, en la construcción, en la formación del masón en general. En cuanto a la mujer en la masonería, yo quiero decirte algo, Miguel. Yo hablarle a mexicanos del tema de la mujer, yo tengo que hacerlo con mucho respeto. Porque nosotros tenemos en la masonería una historia un poco eurocéntrica, si se quiere. Pero la primera gran logia mixta que hubo en el mundo, mixta, la tuvo México. La tuvo México, fundada en 1825, con el rito nacional mexicano, y el rito en el 26 ya se declaraba mixta, la gran logia La Luz, creo que se llama, me corrige por favor. Eso. Lo otro, México también tiene el mérito. La primera gran logia vuestra, y está en todos los anales que he podido ver y en libros que he podido comprar en bibliotecas mexicanas. La segunda, que poco se habla, México tuvo a finales del siglo XIX, bajo el amparo de la Gran Dieta de México, dos logias femeninas, llamadas María Alarcón de Mateos, fundada en 1890, y Josefa de Cantón, fundada en 1891, el año siguiente, que sesionaban en el Distrito Federal y en Laredo, en Tamaulipas. Esta logia femenina, desafortunadamente, en 1827, a los 8 y 7 años, por presión, pues bueno, se disolvieron, eran momentos diferentes, pero México también tiene ese mérito que yo respeto mucho. Entonces hablar no solamente eso, sino que México tiene la confederación de grandes logias femeninas regulares de los Estados Unidos mexicanos, que tiene logias en no sé en cuántos estados, a mí me sorprende, tiene logias como en 8, 9, 10, 12 estados de México, y sin contar la Confederación de Grandes Logias Femeninas Regulares de los Estados Unidos Mexicanos, sin contar la muy respetable Gran Logia Unida Femenina Alma Mexicana, quien yo visité allá, practica el rito escocés antiguo aceptado, que está entre las 3 grandes logias femeninas más antiguas del mundo, y la que mayor número de logias femeninas. Estamos hablando de logias femeninas. El rito nacional mexicano arranca con el mixto. Antecedente de mujeres en la masonería, y aquí sí voy a antecedentes de mujeres en la masonería, no podemos remontar, probado, documentado. Aquí yo me baso, pues, digamos, en investigaciones documentadas de varios centros de investigación serios, tanto en España como en Inglaterra, como la Logia Cuatro Coronatus, que se dedica a investigaciones históricas, y existe el acta. En Venezuela, estaba en el Supremo Consejo de Venezuela, el acta en donde recibe el grado de compañero en el rito escocés antiguo aceptado en la Logia San Alejandro de Escocia, de nuestro libertador Simón Bolívar. Ustedes saben, Simón Bolívar, la mitad de los países del sur, nosotros tenemos 2 grandes libertadores, Simón Bolívar y José de San Martín, hacia el sur. Y al norte, digamos, del subcontinente, tenemos Bolívar, que es Venezuela, Colombia, Ecuador, en fin, lo tenemos. Y este acta, la segunda vigilante era una mujer. Aparece la firma, se llamaba Janet, se llamaba Janet, aparece la firma, y es supremamente interesante porque la distribución digamos, de la logia y todas las cosas que se hacían en la logia, todo era rito escocés antiguo aceptado, que es la modalidad que había. Entonces fíjense que tenemos eso, se ha perdido un poco en la historia, muchos documentos se pierden, pero ese acta existía, ha pasado todas las pruebas, y entonces hablar de la mujer en México es la cosa más, lo hago con mucho respeto. La cosa ha crecido, pero finalmente voy a decir lo que disparó la cosa fue la iniciación en el 1882 de María de Rein, que
que fundó 11 años después, en 1893, la Orden Masónica Mixta Internacional, el derecho humano, junto con un masón, George Martin, en París, y eso creció y hoy tiene presencia en 60 países del mundo. Digamos, esa fue el detonante en muchas partes. Y, pero de la masonería mixta, pero estoy hablando de la mujer y voy en paralelo a la masonería mixta para la masonería femenina. La masonería estrictamente femenina acaba de firmar en estos últimos días, en el mes de marzo, en Marsella, en Francia, firmaron un tratado de mutua colaboración de dos organizaciones a las que yo les tengo mayor respeto. Tienen un trabajo extraordinario. La uno es la Federación Americana de Masonería Femenina, FAMAF, en donde hay logias desde Chile hasta México. Está la Confederación de Grandes Logias Femeninas Regulares de los Estados Unidos Mexicanos, forma parte, con sus 10, 12 grandes logias, forma parte de la Federación Americana de Masonería Femenina. México, Bolivia, Uruguay, Argentina, Chile, en fin. Esta organización ya continental nuestra, inclusive la Gran Logia Femenina de los Estados Unidos, que tiene sede en Miami también. Esta federación, como les decía, firmó en Marsella con el Centro Internacional de Enlace de la Masonería Femenina de Europa y de África. Tiene grandes logias femeninas en Camerún, por decirlo menos, naturalmente España, Francia, Holanda, Países Bajos, bueno, total, en muchas partes en Europa, y digamos, a partir de ahora van a hacer una coordinación intercontinental en el tema de la sororidad, que es como se llama cuando hablamos de mujeres, de la fraternidad. Fraternidad viene de frater, hombres, sororidad de mujer. Sororidad es la versión femenina entre mujeres de lo que puede ser la fraternidad entre hombres. Entonces es mucho más antigua de lo que de lo que pudiéramos pensar. Naturalmente, la presencia de las grandes logias masculinas ha sido más fuerte, ha sido mayoritaria, porque ha ido de la mano todo esto, de la mano pues del desarrollo de los roles sociales de las mujeres en nuestras sociedades y en nuestras familias. Así que ya está absolutamente naturalizada, está ahí, y aspiramos a que sigan yendo. En los Estados Unidos, a mediados del siglo XIX, hacia los 1850, nacieron algunas organizaciones no masónicas propiamente, pero se habla de paramasónicas, pero son extraordinarias porque hacen una labor de exteriorización de nuestros, sobre todo la beneficencia, la caridad, el servicio a los hospitales, el servicio a los orfanatos, el servicio a los asilos. Entonces, bueno, una labor extraordinaria, filantrópica, que fueron las Estrellas de Oriente, integrada por puras masonas. Pero no fue la única, también existen muchas organizaciones femeninas, una más grande que las otras, pero las más grandes podemos decir las Estrellas de Oriente, podemos hablar de las hijas de Job, podemos hablar de las hijas de Ruth, en fin, hay varias. Entonces, la masonería en diferentes formas ha incorporado a la mujer, y hoy naturalmente cuando la mujer del siglo XXI, también tenemos las profesionales nuestras con posgrados y todo, se han organizado, han entrado a masonerías mixtas y masonerías femeninas que trabajan tranquilamente, no hay ningún problema. En CLISA tenemos algunas muy valiosas, la verdad que sí, todas muy valiosas, mixtas, femeninas y masculinas también. No hay problema, porque ante todo CLISAS no es una supraobediencia, no es un tribunal de instancia, ni mucho menos. Los problemas internos los solucionan internamente, y hay que tener mucho cuidado en no hacer injerencia interna en los asuntos internos de las grandes logias miembros. Ese es un respeto que tenemos, esa es una línea roja infranqueable, ese es un innegociable, absoluto respeto a los temas internos de cada una de las grandes logias miembros. Eso nos permite vivir en paz, y eso nos permite no crear instancias artificiales no masónicas a través de confederaciones que, como CLISA, centros de enlace, buscan realizar un poco nuestras reflexiones en algunas áreas de manera unida, por aquí, y sin quitarles el pacto a las partes, a los integrantes, y reflexionar sobre algunos temas que puedan ser pertinentes para
para lo que estamos haciendo, para lo que nos gusta hacer y que tenga que ver con, vuelvo y repito, con los valores humanistas que nos distinguen. Es un poco, no sé si me extendí mucho, pero bueno, me tocaron dos temas muy, para mí, muy, el tema del orgullo que tengo de trabajar con hermanos y hermanas y el orgullo que tengo de ser colombiano. Excelente, mi hermano. Me parece muy bien la forma como nos acaba de escribir, nos acaba de decir, nos acaba de ilustrar en la forma de cómo se ve en Colombia. Ahora, me gustaría, me llamó mucho la atención, nos abarca acerca de la mujer masona en Colombia. ¿Cómo, cómo, cómo lo ven y cómo trabaja en Colombia, por favor? Básicamente, bueno, hay algunas grandes logias mixtas. Hay una iniciativa de gran logia femenina que, bueno, ha tenido algunos inconvenientes y tal, pero básicamente, grandes logias, hay algunas grandes logias masculinas que no trabajan con mujeres, son estrictamente masculinas y, bueno, tienen derecho porque esa es su forma de trabajar y como se sientan bien, ¿verdad? Y lo hacen y hacen un trabajo bueno. Básicamente eso, sí, trabajan, por ejemplo, en mi logia, en mi gran logia, no hay ningún problema que se presente una solicitud digamos, de una mujer y de un hombre, no distinguimos ni somos condescendientes más allá de lo que debería ser una discriminación positiva, ni tampoco achicamos la puerta porque como es mujer es y lo otro. Tratamos de controlar a veces en el lenguaje, tratamos de controlar en algunas expresiones los equipajes que traemos de la sociedad a veces, ¿verdad? Esos micromachismos y todo, pero tratamos de como en las universidades, digo yo, como los vemos en las áreas laborales y todo eso, como lo vemos en los clubes rotarios, como lo vemos que crearon esto. Esa es otra labor extraordinaria que se hizo a través de masones, los clubes de servicio de los Estados Unidos, en la primera mitad sobre todo del siglo XX, el Club Rotario, Club de Leones, Kiwanis, Alcohólicos Anónimos, en fin, y esa cosa tan extraordinaria y magnífica que son la red de 23 hospitales de los Rainer. Uno de ellos en México, en Sonora, tengo entendido, ¿verdad? La mayoría, 21 en Estados Unidos, uno en Montreal y el otro en Sonora, creo, si no han abierto uno nuevo, y dirigidos a niños con problemas, dirigidos a niños sobre todo de problemas ortopédicos. Y también hay dos Supremos Consejos que tienen una red de hospitales en los Estados Unidos que también hacen y ahí vinculan esto. Pero no, aquí trabajan tranquilamente en las grandes logias donde trabajan. Entonces aquí cada quien en lo suyo, en su casa y no hay problemas y nos tratamos bien. Pero hay unas grandes logias, esas sí son estrictamente masculinas, también hay que decirlo. Y bueno, es su forma de entender, como hay colegios femeninos y colegios masculinos y colegios mixtos. Sí. Excelente, mi hermano. Usted como presidente de CLIPSA, ¿cómo ve Colombia hacia el mundo? Colombia. Bueno, Colombia hacia el mundo es lo mismo que la mayoría. Tenemos grandes retos en el mundo, los grandes retos de la humanidad. Tenemos el problema del calentamiento global, el problema ecológico. Tenemos en este momento, no terminamos de atravesar una pandemia que nos cogió a todos de improviso y bueno, nadie estaba preparado para lo que vivimos. Tenemos el problema del hambre en el mundo, alrededor de 800 millones de personas antes de la pandemia, deben estar como en 1.000 millones de personas, anoche se acostaron sin comer en el mundo. Sabemos que hay organizaciones a las que hay que apoyar, a la FAO, por ejemplo. Está el tema del abastecimiento, lo que estamos haciendo. Está el tema de la energía fósil. Hay que salir de la dependencia que tiene nuestro aparato económico de las energías fósiles, porque no solamente se está acabando, sino que ya comenzamos a crear problemas adicionales. Y además de eso, bueno, promover las energías limpias, porque
porque tenemos que seguir produciendo alimentos, tenemos que producir bienes, servicios, en fin, que están basados en una economía que se diseñó en los últimos 150 años a partir del carbón y el petróleo. Entonces Colombia está en las discusiones, todos estamos de acuerdo en que hay que hacer las cosas. En el caso de Colombia, pues en la prensa se sabe, es el tema de nuestros problemas internos relacionados con algunos grupos que podríamos decir al margen de la ley, algunos grupos insurgentes. Estamos en mitad del camino. Estos caminos no son fáciles, no lo son fáciles, no fueron fáciles en Irlanda, no fueron fáciles en Sudáfrica. Nosotros estamos transitándolo y bueno, y ahí vamos con muchas esperanzas de por cualquier camino y entre todos, desde las diferentes opciones, míralo a ver. Tenemos el otro problema que es el problema de qué hacemos con también el narcotráfico, con una gran vinculación ilegal pues con algunos grupos mexicanos y bueno, pensamos que es una tarea en conjunta la que deberíamos abocar frente al tema, por lo menos en muchos países existe la producción, la distribución, en fin, pero Colombia y México tienen una particular eh, producción y distribución con miras al gran mercado que es los Estados Unidos, en donde también hay que mirar. Europa y Estados Unidos tienen que controlar el consumo para que nosotros podamos dar se discute con mucha ahínco el tema de la legalización, la legalización del comercio de la droga, se discute con mucho ahínco también el tema de la producción de cannabis con énfasis medicinal. Eh, eso, bueno, y estamos en la gran discusión, de eso. Pero no, sí, esperemos que vayamos avanzando. Anatole France decía, lentamente más sin pausa, va la humanidad cumpliendo el sueño de sus grandes hombres. Esperemos que sea verdad. Excelente, me parece muy bien. Una pregunta más, Colombia o los masones en Colombia, ¿cómo ven el cambio o el medio a la transformación o el reto o unirse hoy en la actualidad que conocemos, por ejemplo, desde la tecnología? ¿Cómo cree usted que es necesario o no necesario? Yo solamente puedo hablar de mí mismo, o sea, Colombia, o sea, hablar en nombre de los masones sería presuntuoso. Yo puedo hablar de mí mismo y de las discusiones que podemos dar en mi logia, en mi gran logia. Eh, el tema de la tecnología, es sobre todo, el tema de la tecnología es el gran ayudante en estos momentos que tenemos, digamos, no solamente civilizacional, el extraordinario éxito de la especie en el planeta ha generado un mayor consumo y también una mayor depredación que cualquier otra especie en el planeta, sino que además nos ayuda, nos está teniendo efectos en nosotros, en lo que llamamos poshumanos y transhumanos a partir de la incorporación a nuestra biología de la tecnología. Y ahora parece que hay algunas inteligencias artificiales que están ganando sensibilidad y parece que es un primer paso de conciencia. Son cosas que nunca hubiéramos soñado y son preguntas difíciles que van surgiendo a partir del desarrollo de la tecnología. Yo creo que la masonería, los masones, es mi opinión, deberíamos tener una reflexión ética y no solamente los masones, la humanidad debe tener una reflexión ética a partir de la aplicación en la biología, en lo que estamos haciendo con nosotros. No todo se vale a nivel de que del todo se puede. Yo pienso que debe haber límites. El problema es que controlarlos es muy complicado. Y bueno, estamos en eso. Pero hay masones que piensan una cosa y no se interesan en temas, sino están interesados en otros temas mucho más prácticos y menos filosóficos que la reflexión, y lo hacen bien, como es la atención de las clases más necesitadas, estas cosas, y está bien que se haga. Pero no, ante todo en nuestras logias presentamos trabajo y lo reflexionamos y lo hacemos. Como en toda masonería no hay una posición unificada al respecto, yo solamente podría hablar por mí. El tema de la tecnología es como la navaja suiza.
Es que es extraordinariamente útil, pero hay que saberla utilizar porque se corta uno. Entonces, ahí hemos llegado a unos niveles de tecnología insospechados. Cada vez que uno recibe noticias de los grandes laboratorios, sobre todo en los países más industrializados y más tecnológicamente más avanzados, los Estados Unidos, Alemania, China, el Reino Unido, en fin, uno se dan cuenta de que están alcanzando límites que no sabíamos ni siquiera que existían. Y bueno, y la exploración, la ventana que estamos haciendo del universo, estamos viendo cosas que ya resulta que no concuerdan ni siquiera con las leyes de la física que dábamos por sentada desde Newton, que no se están comportando tanto en los micros como en los macros. Hay una locura, pero bueno, no podemos renunciar a la tecnología, es uno de los grandes avances de la humanidad, pero hay que dominarla. Me parece excelente, muy bien lo que nos acaba de comentar. Ahora, Colombia, ¿cómo ve la Amazonía y qué hace para la sociedad? Muchas cosas, o sea, muchas cosas hace la Amazonía, o sea, la masonería desde el siglo XIX ha creado, bueno, se ha unido a los fundadores, en su mayoría, los mayores fundadores, la mayoría de los fundadores del Partido Liberal Colombiano en 1848 fueron masones. Se dedicó mucho a las ideas liberales, a la libertad de prensa, a la libertad de educación, un poco la del discurso de Benito Juárez, el benemérito de las Américas. A Benito Juárez aquí el Congreso de Colombia fue el que le dio el título de benemérito Ah, de las Américas, si así no es, estoy mal. así es. Y bueno, y hubo muchos canales de comunicación en cuanto a teorías y doctrinas y todo eso. Fuimos fundadores de universidades, universidades no confesionales, digamos, nos hemos movido mucho en ese área, pero también se ha apoyado becas a los estudiantes, se ha apoyado, en fin, mucha labor social, si se quiere, y siempre ha estado integrado por miembros de diferentes partidos políticos, y por inclusive hubo una época en que nuestra logia la integraban sacerdotes católicos en ejercicio. Así que no tenemos ningún problema. Yo no tengo ningún problema con que haya rabinos judíos. Mi logia hubo un rabino judío, se fue del país y bueno, pero no tenemos o musulmanes, en fin. Pero en este momento no sé de algún sacerdote católico que sea masón. Sé de pastores cristianos de las nuevas denominaciones evangélicas, pero de sacerdotes católicos. Pero yo pienso que no lo son no por nosotros, sino porque no han tocado las puertas. Pero si tocan las puertas, y conozco sacerdotes adelantan una muy buena labor y son hombres de buenas costumbres, no tendría ningún problema, pero básicamente la labor social y política, si se quiere, siempre hemos estado un poco vinculados con las ideas liberales. Es un poco, sigue las ideas generales digamos, de Latinoamérica, lo que la masonería creó, digamos, los masones inspiraron o se inspiraron en partidos colorados, no sé qué, en Uruguay, eso. Es el discurso este tan bonito que tiene Cantinflas, ¿verdad? Tan famoso que tiene Cantinflas. Sí, sí, sí. Eso, eso es un poco, digamos, nuestro pensamiento y bueno, con algunas obras muy puntuales filantrópicas y colegios para las clases necesitadas, en fin, es un poco... ¿no? Muy bien, me parece excelente. Ahora, otra cosa, nos acaba de dar la forma, usos, costumbres y tradiciones de Colombia. Nosotros lo conocemos, nosotros nos gustaría y todos estamos fraternizando, precisamente estamos ahorita. Colombia, ¿qué ofrece de la Amazonía? ¿Qué ofrece para el mundo? Nada que no ofrezcan otros países, nada que no ofrezca otros países. Fraternidad, si se quiere, cada una dentro de sus áreas de relacionamiento, reflexión, si se quiere, dentro de sus áreas de relacionamiento, eh, talleres de pensamiento, eh, sí, o sea, y eso lo veo que sucede en Perú, en Ecuador, en Bolivia, en Chile, en México. México tiene una labor mexicana muy activa, muy efervescente,
ahí me llama mucho la atención. Tienen también una gran cantidad de grandes logias, en fin. Entonces, sí, ¿no? Somos uno más del Ágora. Y pienso que es lo que debemos ser, es lo que debemos ser, yo pienso. Excelente. Colombia, un país para nosotros es muy apreciado, también somos hermanos colombianos, nos une, como usted, el programa dice, la unión, la cadena fraternal. ¿Sí? ¿Cómo ve prácticamente, cómo ve la masonería y la unión? Vuelvo al tema, la unión universal de la masonería. Bueno, los masones cada uno, a ver, tenemos un buen número de grandes logias y cada una pertenece, voy a decir, a un grupo de grandes logias internacionales y trabajan en la cadena universal. Algunas tenemos tres que están inclisas, las otras no tocan la puerta porque no les interesa, están haciendo otro trabajo por otra parte o porque, en fin, no tocan la puerta y no llenan los requisitos, en fin, no sé. Pero sí, se trabaja con los materiales que se trabaja, pero nada en especial que nos distinga digamos, del trabajo de otros países. Vuelvo y repito, somos uno más del Ágora. Eso, y la cadena de unión universal, yo pienso que existe a veces no institucionalmente, pero los masones nos reconocemos y nos ayudamos y nos apoyamos y tenemos más o menos el mismo pensamiento. Tenemos algunos valores humanistas, los tenemos, sí los tenemos en común, hay muchos, no importa el rito, no importa el país. Yo me he dado cuenta que no importa donde uno esté, los masones, hay una química entre los masones que surge, eh, a veces sin conocer el otro rito que está trabajando. Pero no hay algo en especial que distinga, digamos, eso. No, uno más. ¿Cómo ve la Colombia, cómo ve la masonería al futuro? Pero es que mi querido hermano Miguel, me está preguntando Colombia. Yo puedo hablar por mí. Yo puedo hablar por mí. Eh, yo soy un optimista. Yo soy un optimista. Yo soy un optimista porque la pandemia, mire, a nosotros los masones nos persiguieron. Voy a poner de ejemplo Europa. Adelante. Europa le cayeron con todo, dos guerras mundiales, la prohibieron en la mayoría de los países, no solamente de aquel lado de la cortina de hierro, sino que también no se podía ser masón en España, que estaba de este lado. En Francia la diezmaron, Alemania, después digamos, de los fascismos, Italia después de Mussolini, pero sobrevivió. Los mataban, los explotaban. México recibió muchos masones españoles cuando la guerra Así civil es, 45. y todo, y después volvieron cuando hubo la apertura, cuando hubo el cambio a partir del fallecimiento del generalísimo Francisco Franco. Regresaron los que se habían ido de España. Tengo entendido que quedó en Valle de México una logia todavía de esa, pero la mayoría regresó, como regresaron de Francia, donde habían salido, se habían ido y formaron varias grandes logias allá de diferentes ritos y de diferentes modalidades. Eh, yo no veo, por ejemplo, ahora cuando la pandemia, a mí me admira muchísimo la capacidad que tuvimos de adaptarnos a algo que no sabíamos que existía del todo, que fue la virtualidad. Trabajamos virtualmente con algunos cambios, trabajamos en las charlas, la cantidad de charlas, México fue de todos los países, la Confederación Interamericana de Masonería Simbólica, CIMAS hizo una serie de eventos y se llenaban. Y bueno, algunos participamos ahí, pusimos nuestro granito de arena. Perú también hizo muchas cosas buenas, Ecuador hizo cosas buenas, todos los países, y estoy hablando de América, hicieron cosas buenas. Hoy en día nadie nos está matando, nadie nos está persiguiendo, nadie nos está quitando los bienes, nadie nos está encarcelando, no tenemos que salir corriendo de nuestros hogares, estamos bien y fuera de eso,
si sobrevivimos esto con nuestros discursos humanistas y las reflexiones que hacemos, y a ver, aquí es donde la masonería, sobre todo la masonería que se ha sabido adaptar a los tiempos, o que no ha adquirido en el camino impedimentos que les impidieron a mediano plazo el diálogo como interlocutor válido de nuestras sociedades, ha ido creciendo y ha ido creciendo con personas. Yo tengo mucha, yo no creo que esto se vaya a acabar. Algunas modalidades pienso que ya ya no son eficientes porque se han desviado un poco digamos, del discurso masónico del sistema moral ilustrado por símbolos y alegoría. Se han desviado un poco y pienso que pueden no tener cabida, pero la masonería que ha sido fiel al discurso humanista para el que fue creado, para el que fue, por el que se desarrolló, por el que se fortaleció, esa masonería la vi que está saliendo de la pandemia fortalecida. Estamos volviendo a las logias presencialmente con las medidas de bioseguridad, en fin. Pero y estamos en un sistema, por lo menos lo que yo veo mixto, en el sentido de que algunas reuniones administrativas, que ya no los trabajos logiales, algunas reuniones administrativas de consejos de administración, etcétera, se están haciendo un poco aprovechando estas tecnologías virtuales, estas plataformas como Zoom, Teams, etcétera. Y ahora se puede acceder mucho. Yo accedí fui presencié hace unos días la amazona Patricia Plana, psicóloga, gran maestra de la Gran Logia Femenina de España, hizo una charla extraordinaria desde España y habían de Suiza y estaba yo desde Colombia y nos enriquecimos mucho y discutimos algunos temas, hicimos preguntas, intervenimos. Ese tipo de cosas nos las deja la pandemia, pero porque nosotros supimos no adaptar la masonería, porque esto no es un tema cosmético, este no es un tema de cirugía plástica para parecer más atractivo, no, sino porque lo mismo que veníamos haciendo, la tecnología esta de la información, los sistemas de comunicación, la plataforma nos permitió ahondarla y enriquecerla. Ya no somos 15, 20, 30 discutiendo un jueves, un lunes. Ahora somos 150, 50 o 200, en fin, discutiendo con diferentes cosas. Indiscutiblemente, a mí me parece que eso, y oyendo charlas, que antes estar una charla, había que invitar a la persona y eso tenía algunos costos a niveles de tiquetes aéreos, a niveles de hospedaje, porción terrestre, porción aérea y en fin. Pero hoy estamos, estoy muy esperanzado. La verdad, yo he visto que entramos en una especie de cuarto de reflexiones, pero no nos quedamos en la reflexión de qué podemos hacer por la humanidad, no nos quedamos qué podemos hacer por nosotros mismos, ni nos quedamos haciendo el testamento. Nosotros dimos el paso hacia adelante. Dimos el paso hacia adelante y lo estamos haciendo. Y estamos coordinando inclusive labores sociales. En mi logia hay un grupo AGEF, naturalmente mixto, hay un grupo AGEF que se reúne con nosotros virtualmente y también pues la colaboración que se hace con nosotros a veces virtualmente y para sus obras sociales en algunos barrios que lo requieren, con alguna niñez que hay que ayudarles en algunas cosas, ¿verdad? Útiles, escolares, en fin, alimentos, remedios. Bueno, todos sabemos, nuestras sociedades latinoamericanas tenemos esos altibajos sociales. Entonces, eso por contestarte, yo estoy contento con como que nos pellizcó esto y veo los números y nuestros números de la masonería que se mantuvo fiel al discurso humanista han crecido. Han crecido los números de ingresos y han crecido el número de los años de permanencia de los masones y masonas en los talleres, que eso también inclusive algunos han regresado, algunos que ya estaban pues retirados por razones de edad, por razones de que se habían trasladado a una ciudad y volvieron, o por cualquier razón de horarios de trabajo, no les permitía porque era muy agotador, porque la logia le quedaba lejos. Entonces los he visto que han vuelto. Qué bueno esto, porque realmente necesitamos seguir en el discurso de nuestros valores. La sociedad lo sigue necesitando. Excelente. Muy buena
plática, muy buenos conceptos que nos dio, muy buena discusión de Colombia, qué es Colombia, qué hace, y cómo trabaja el masón colombiano. Excelente. Ahorita ya nos gana el tiempo, no podemos hablar casi, se fue como 5 minutos, ¿sí? Me gustaría que nos diera un resumen, eh, qué piensa, qué opinó, y gracias a nuestra querida hermana Andra, este, Drómeda. Andro Zavala, conocida como Andy Provo, sí, gracias a ella los tenemos a usted. Nos gustaría, por favor, sus comentarios ya como resumen, sí, No, de esta plática. Estuvo interesante, estuvo excelente. Conocemos un poco y mucho de la masonería en Colombia. Hoy, por un conocido, un hermano de corazón, por favor. sí. No, bueno, cortico porque si el tiempo corre. Eh, bueno, mi agradecimiento a Andrómeda, mi querida hermana Andrómeda, la verdad es que, bueno, ahí tenemos un ejemplo de una amazona que está haciendo una labor, cántaro bendito, todas esas cosas. Así La es. labor que yo la he visto hacer a ella a través de las redes sociales. Yo no sé cómo hace ella presencialmente. Seguramente habrá cosas porque es una mujer muy activa, con un corazón muy grande. Así es. Pero lo que yo he visto he visto ayudando a profanos familiares, profanos llamamos a los que no son masones, con todo Así es. respeto, ayudando a no masones, familiares de masones, a masones y masonas y a no masones, que no tienen nada. La he visto ayudando con temas de hospitales, con temas de conseguir un médico, con temas de conseguir, de hacer un fondo, porque se necesita. eh, o sea, eso nos lo dio también la virtualidad, esa forma de trabajar en las redes para ayudar. Y tocaban la puerta de Andrómeda y Andrómeda siempre decía, en el hospital de tal cosa en México está fulano de tal y está necesitando, y allá se aparecía un dermatólogo, allá se aparecía un internista, allá se aparecía un abogado que necesitaba algo, y siempre se aparecían. Así es. Eso yo quiero, la evocación del trabajo de Andrómeda, tomarlo como una referencia de lo que he tratado de transmitir, de lo que debe ser la labor de construcción de un masón a partir del corazón, de un corazón social indiscutiblemente. Eso. Es amor a la humanidad. El amor a la humanidad y Así es. trabajar al progreso de la humanidad. Así es. Eso es lo mismo. Está. Bueno, no me queda más que darle las gracias a mi querido hermano Iván No, Herrera, por a ti, mi favor, querido hermano. de fraternizándose desde Tijuana, desde Colombia hasta Tijuana y de Tijuana a Colombia, que es la misma distancia, sí. Eh, fue un gusto y es un placer haberlo tenido aquí y no va a ser la primera vez. Espero próximamente volverlo otra vez a tener. ¿Qué le parece? Gracias. No, Con, me parece extraordinario. Ojalá pueda yo volver a Tijuana. Tengo inmejorables recuerdos de Tijuana, su gente extraordinaria, cálida, su gastronomía, porque no, sus bodegas de vino también eso, cercanas, de así todo es. eso hay que decirlo. Sí, su gente extraordinaria y las reflexiones que se hacen a partir inclusive de problemáticas muy locales. Es el punto más al norte que tenemos los latinoamericanos, Así ¿verdad? es. Entonces, y sí, y muchas gracias por la invitación, ante todo, muy agradecido y conversamos eh, presencialmente, espero poder visitarlo pronto. Fuerte abrazo. Usted será bien, siempre será bienvenido, mi Muchas querido gracias. hermano, sí, y presidente. Estamos aquí y nos queda, el tiempo nos gana, hay mucho que hablar, pero como usted lo acaba de mencionar y como todos, sí, el tiempo nos gana. No me queda más que darle las gracias, querido hermano, a Iván Herrera y a todos los televidentes que nos están mirando a través de las redes sociales, nacional e internacional. Fue una charla, una plática, un conocimiento desde Tijuana, Colombia, Tijuana, que estamos a la hora. No me queda más que me quedo bien servido y satisfecho y es cuanto.
Bueno, fuerte abrazo, mi hermano.